que es dentro de todo, no sé si es así, decime, son los que más o menos le fueron llevando un poquitito, con buena discusión, con buen gremio, la paritaria, a diferencia de otros gremios. Pero igual están atrás. Igual no alcanza por la inflación que tenemos, porque se ha devorado justamente el sueldo. ¿Es así o me equivoco? Y este año en realidad fue compleja la discusión. Tuvimos dos paritarias que recién ahora se firmó hace una semana y media más o menos. Mm, Se homologó en son- realidad. Viste que cuando tiene que haber una paritaria, se ponen de acuerdo entre el sector sindical, el empresarial, sí. y el gobierno tiene que homologar para que eso quede como ley, vamos a decir. Ujú. Teníamos dos paritarias sin homologar, la primera en abril y la segunda en junio. La primera de un 5,4 y la segunda de un 6%. Y bueno, no logramos la homologación. Y bueno, ahora se logró y se pudo recomponer un poco Ujú. el salario. Ujú. A propósito del salario y teniendo en cuenta el contexto económico, la situación que vive la Argentina, ¿crees que está bien? ¿Cuánto están para atrás en porcentaje? No, y la verdad que los salarios en general están bajos. Comercio con esta última paritaria, el salario quedó en alrededor de 860.000 inicial y una familia tipo para poder subsistir a lo largo de todo el mes, comer, pagar servicios, Ujú. transporte, Ujú. necesita, yo creo que hoy, bueno, el INDEC te da un número, Sí. para mí ronda los 1.500.000 y O me sea que, quedo corto. Sí. o sea que tienen que trabajar los dos, si hablamos de un matrimonio, Exactamente. porque Sí, si no... Y se está dando que hay dos. es la etapa de primero que Claro, estás sí, diciendo sí, hoy. sí. Tampoco crees en el INDEC. Claro, exactamente. No, no, Claro. Sí, eso sí. está Y, pasando. y bueno, ¿y cómo se da en esta situación particular? Antes los gremios por ahí tenían otra forma de dialogar con diferentes gobiernos. Desde que está el gobierno de Milei tiene otra actitud Claro. ante los gremios. ¿Cómo es para ustedes esta era? No, complicado. Muy complejo. Inclusive, a ver, el presidente pregona, ¿no?, la libertad en cuanto a su política de Ujú. gobierno, a su plan económico. Y bueno, eso un poco no entendemos, ¿no?, en cuanto a que no hay libertad, ¿no?, en Sí. cuanto a este tema puntual que es el salario. Porque desde el sector empresarial se ponen de acuerdo justamente con el pedido que hace el Claro. sindicato, con los montos, los Ujú. porcentajes, pero el gobierno es el que no quiere. O sea, Sí. vemos que el gobierno quiere dejar planchado, ¿no? O Sí, sea, pero eso te modifica los números. Depende cuánto das, te va modificando los números. Y claro, Exactamente, se logra pero el número que quiere el gobierno. entonces claro, es difícil pelearla, poder claro, defender a los empleados porque Ujú. desde el gobierno están diciendo hasta acá, este es el totalmente. techo. Inclusive en la segunda paritaria, que fue la de junio, se acordó a través de los porcentajes que el gobierno solicita, que era 1% mensual. Por eso se acordó en un 6% distribuido desde julio a diciembre, 1% por mes. Y ese número tampoco querían homologar. Y bueno, hubieron todo tipo. A ver, están habiendo reclamos hasta del sector empresario en cuanto al salario. Ujú. Ellos ven que el salario está muy bajo, está muy Sí. caído y eso está trayendo complicaciones. Pero el empresario puede afrontar un aumento salarial, puede actualizar un poco más pongamos mínimo 1 millón. No entiendo, ¿quieren pagar más? ¿Cómo no? ¿Qué? Hasta el sector asume que los salarios están bajos Ajá, y eso trae todo tipo de Ajá. complicaciones. No hay consumo, el consumo Sí, está retraído, está caído, sí. claro. porque el asalariado está pasando una mala Le conviene situación. que gane más para que gaste Ujú. más. El sector empresario necesita, o sea, hasta el sector empresarial te pide o sale a decir que el salario está bajo Sí. y eso trae todo tipo de Pero en esta complicaciones. situación, cuando escuchamos a los empresarios, a los comerciantes, dicen, no se vende nada, está parado. En eso sí tienen razón, Claro. digamos, porque por eso tampoco pueden aumentar ellos el salario de sus trabajadores y ahí sigue la Es cadena. una cadena. ¿Hay una situación crítica en Posadas, en Misiones o no? Sí, 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 la situación está muy complicada, las ventas están totalmente caídas, por esto justamente que estábamos hablando, Ujú. pero también hay otras situaciones, ¿no? Hay otros factores que están incidiendo mucho. Por ejemplo, las ventas que se van, que no vienen y se van, porque hasta el 2023 venían a consumir a Sí. Posadas o a las zonas de frontera desde Paraguay, desde Brasil,
y hoy eso no se está dando, inclusive desde acá se van a gastar a los países limítrofes, porque al asalariado le conviene, al trabajador le conviene en cuanto a que el tipo de cambio está favorable a los países ¿no? limítrofes y se van a gastar, así que también hay otra situación como la desregulación de importaciones en cuanto a que hoy podés traer algún qué sé yo, electrónica, electrodoméstico, ropa, calzado, puedes comprar, puedes traer de afuera. Sí. Eso también está complicando y está trayendo todo tipo de problemas. Ahora, justamente la semana pasada, cerró una casa de venta electrónica que se llama Star, que cerraron en todo el país. Acá en Posada estaban en el Hipermercado Libertad, en el paseo del hipermercado estaban. Que era una franquicia. Sí, no, una sucursal, Sí. una cadena de venta de electrónica y electrodomésticos. Estaban en casi todo el país, tenían 26 sucursales Sí. y cerraron, dejaron. ¿Cuántos ¿Sabes qué? empleados tenían acá? Acá 10, en total alrededor de 200 empleados. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Se cerró bien con los trabajadores despedidos o porque a veces se sueltan Sí. y arreglate con el juicio? Les mandó un mail O sea, y desde ahí están esperando respuesta porque todavía no. sí. ¿Esto no- cuándo fue? La semana pasada. Para que la gente se Oh, ubique, porque justamente fue la semana, me pareció raro, estaba cerrado. Claro. Pensé que llegué tarde, pues ya Claro. era noche. Cuando ingresás por en la parte del shopping, perdón, del hiper, la parte de Claro. abajo, la Sí, primera, sí, al sí. costadito, una Sí, casa pensé que no había abierto también, que llegué muy Sí, temprano. lo pasó todo. Bueno, ¿y se mantuvieron en contacto con esta gente? Sí, estamos en contacto, pero bueno, nos comentan que simplemente están esperando el pago, ¿no? de la liquidación final Ujú. desde la empresa. Pero en este caso es una reconversión de la empresa, cierre de forma física, sigue en virtual. Sí, en virtual. Ujú. Ah. Están vendiendo a través del Y, comercio. y no van electrónico. a tomar a estos empleados. los No, despiden. directamente despidieron a Ujú. los 200, alrededor de 200 en todo el país. Sí. Y cerraron físicamente, sería. O sea, Claro, eso es lo que se viene hace tiempo, Claro. ya se viene desde la Sí, pandemia con la claro. virtualidad. Claro. ¿Lo están viviendo cada vez más Sí, fuerte? Sí. Sí, todas este tipo de empresas de venta electrónica, electrodoméstico. Está el caso de Garbarino, que Ujú. también Ujú. en Posada no están más, en otras provincias están, pero también están ya a Sí. punto de cerrar. Después hay una empresa que está en Posada, que es Musimundo, nombro y comento, porque Sí, bueno, sí, son, sí, casos, no hay problema. son casos de que están pasando, nosotros estamos en contacto permanente y están teniendo inconvenientes ya con el pago de salario. Ujú. Y esta empresa, por ejemplo, ya tiene una página, Musimundo ya tiene una página en internet que ya están vendiendo también a través de Claro, esa sí. Sí, página. no le conviene Que ni los tener ven, abierto. Y- sí, sí, claro, exactamente, se la reconvierte. reconversión y las condiciones laborables se hacen cada vez más complicadas, ¿no? Son distintas. Prefieren directamente vender a través de sus páginas, sus portales electrónicos. Y bueno, Sí, quedan 2 vendedores y tener queda un gerente y listo. un O local le dan para a entrega. los vendedores Ujú. y le dan un porcentaje. O sea, Ocurrió eso en Sí. Ribeiro. en Ribeiro ocurrió. Exactamente, sí. Conozco gente amiga que Claro. trabajaban de esa manera, a Claro. porcentaje. O sea, Exactamente. no dependes de la empresa, Claro, no sos sí. empleado de la Esa empresa. es la particularidad que se da acá en estos comercios, Musimundo, algunos de la compra electrónica, pero en general los comercios entramos al centro de la ciudad de Posadas. ¿Con qué nos encontramos? No, están las ventas están totalmente caídas. Casa de venta de ropa, calzado, ferreterías, jugueterías, Ujú. nos comentan, tenemos afiliados y que están las ventas totalmente Sí. caídas. O sea, también los supermercados, los mayoristas. Ujú. Hoy justamente estuve hablando con unos compañeros del Hipermercado Libertad, me decían, no hay movimiento, Agustín, no están totalmente, o sea, no Sí. vienen, no entran gente, o sea, en el centro te puedo hablar de Galver, por ejemplo, de venta de Ujú. ropa, también me decían los compañeros que no entra gente, no entran clientes y bueno, Sí. están ahí resistiendo y aguantando, ¿no? El contexto. Y no tienen intención tampoco de tomar No, empleados. mucho Directamente dicen no. Tomar Claro. empleados en este momento no. no por cómo está la misma situación. Ujú. Ujú. Y también hay otra situación que se está dando. Nosotros estamos teniendo ya casos de empresas que, en Argentina existe la ley de procedimiento preventivo de crisis. Sí.
es una ley en cuanto a que un empresario se presenta en la Secretaría de Trabajo de la Nación y hace un pedido, ¿no? Por justamente las ventas el consumo está muy bajo. Y bueno, hay pedidos de empresas que solicitan pagar la mitad del salario, empresas que suspenden trabajadores también. Nosotros acá en Misiones tenemos empresas que están haciendo estos pedidos. ¿En qué sector principalmente? Y venta de carne, ferretería, librería también. A nosotros nos comunica la Secretaría de Trabajo de la Nación y desde ahí se inicia, ¿no? unas reuniones. La empresa tiene que presentar balances de los últimos meses. Para demostrar la situación esa imperante que necesitan. Claro, y sí, es positivo, vamos a decir, esa presentación. La Secretaría le permite lo que pide la empresa, ¿no? Bueno, hay una empresa que pidió reducir el salario a la mitad, otra pidió suspender trabajadores por 3 meses. Sí. O sea, Sí, pero a ver, si los convocan, y hablemos de la realidad de acá, sí. porque vemos la realidad nacional, la realidad provincial y los municipios. Todos tienen que por ahí juntarse y tener una salida, una solución. Claro. Si ustedes le sientan a una mesa, los empresarios están quejándose que no le alcanza para pagar los sueldos y que los impuestos son muy elevados. ¿Ustedes qué plantearían en esta mesa? A ver, en primer lugar, la cuestión del salario de los Sí, trabajadores en general, levantar. ¿no? Sí, como decía Que están totalmente caídos, a ver, no permiten que haya paritaria. Suben las tarifas porque quitan subsidio a tarifas o a servicios, sí. Luz, agua, transporte, las naftas. Eso hace que el salario del trabajador se vea totalmente resentido. O sea, ahí, bueno, Sí. en reuniones que tenemos, ¿no? Me comentan los trabajadores, pagamos la luz, ganan 800.000 pesos y pagan la luz 200.000 pesos. O tienen que, la nafta, o el pasaje colectivo, el agua, bueno, todo tipo de tarifas, que eso hace que se resienta el salario y caiga totalmente el consumo. Y después nosotros desde nuestra provincia, ¿no? Que el 90% del territorio linda con Paraguay y Brasil, y no hay una política, ¿no? A ver, en cuanto a que se le pueda dar alguna alicienta a ese empresario que tiene que competir con Paraguay, por ejemplo, que sabemos cómo son cómo es la política, ¿no? En cuanto a el comercio de Paraguay, que no tienen impuestos. No hay tampoco leyes laborales que hagan que el trabajador tenga que cobrar un salario acorde, ¿no? A la realidad. O sea, todo tipo de cuestiones que está sufriendo el comercio local y que trae todo tipo de complicaciones. Agustín, el panorama que describís es complicado. Bastante complicado. ¿Ves al final del túnel una luz? No, porque además se está reduciendo la cantidad, como decíamos, algunos por ahí por una cuestión de logística o cambios en la modalidad de venta, pero los despidos están llegando en todos lados. Se reduce al 50%, ¿qué plantean? ¿O un mínimo porcentaje? Y claro, tratan de subsistir, ¿no? Sí. Un comercio, una pyme, trata de seguir teniendo abierto su comercio y desde ahí hacen pedido, ¿no? De bajar el salario. Que es entendible como empresario también. Sí. También. La verdad que sí. Y la proyección de aquí a los próximos meses, a fin de año, ¿lo ves también complicado? ¿Puede llegar a mejorar? ¿Qué hace falta para que esto cambie? Y escuchándole al presidente de la Nación, la verdad que no vemos ningún tipo de solución. Él está en que este es el plan o estas son las políticas que se tienen que llevar adelante. No va a salir de su famoso déficit fiscal, que todos sabemos que, bueno, es importante, pero la gente no come con el déficit fiscal. O sea, tener las cuentas ordenadas no hacen que un trabajador la esté pasando bien con este rumbo que ha tomado el presidente. Y bueno, al escuchar al presidente vemos que la situación va a seguir siendo así, va a seguir siendo crítica. El panorama es el mismo o más complejo de acá a meses que siguen, ¿no? Bien. O sea, es necesario que el presidente entienda esta situación y desde ahí, ¿no? A ver, por ejemplo, haga o trabaje en el salario de los jubilados, que estamos a ver, no le sube la jubilación
inclusive le quita medicamentos de la obra social PAMI. Eso sabemos que es también muy complicado y no permite paritaria, ¿no? Ya en prácticamente todos los rubros, porque las actividades están teniendo estas problemáticas. Bueno, creemos que por lo menos eso se debe permitir para que pueda circular, ¿no? O puedan empezar a haber ventas, o el trabajador pueda tener un salario acorde a poder salir a gastar y a consumir. ¿La obra social de los trabajadores de comercio está funcionando bien? Está funcionando, pero no bien. Funciona. Está funcionando. Sí. Como- En la como media, en digamos. todo. Está habiendo también Como en inconvenientes todas las obras en sociales, todas las ¿no? obras Es sociales, imposible sostener con... Claro, las subas de los medicamentos, los honorarios profesionales, ¿no? El pago a los médicos que también, ¿no? Piden que se le pague más de lo que se le viene pagando, o los costos, los honorarios también en los sanatorios. Eso está trayendo muchos problemas en todas las obras sociales y prepagas de Sí. Argentina. Hubo que reducir las prestaciones entonces, limitarlas. Y hay una ley que se llama PMO, que sí. ese es el plan médico obligatorio, Obligatorio. que tenés que cumplir como prestataria de salud, tenés que cumplir con esa ley. Bueno, desde ahí Sí. uno se amaca y trata de ver cómo cumplirle al afiliado lo que solicita: atención con médicos, cobertura de medicamentos, cirugía, todas las prestaciones Claro, las médicas urgencias. Hace unos años, me acuerdo, comunicado en tu viejo para el Día del Empleado de Comercio, y la respuesta estaban bastante mal, porque también es cíclico, esto va bien, va mal. Entonces el título fue: no hay nada que festejar, dijo así malo en ese momento. ¿Hay algo para festejar? No, Igualmente, más o menos en la misma, ¿no? este año no me ponga ese título, pero van a festejar. ¿Qué van a hacer? Y siempre nosotros colaboramos con Sí. diferentes empresas o grupos de compañeros, trabajadores Sí. que se juntan, colaboramos para el asado, para agasajo, fiestas. Pero ya no hay más esas fiestas Pero del- esa fiesta numerosa esas que Pasa, hace un pasa par que de cuando años. Cuando yo me comuniqué con Merino en ese momento, habían pasado de las fiestas que hacían allá el acceso Sí. cerca de la Eugenia Claro. Impresionante. Sí. a nada, prácticamente. 8.000 personas. Sí, Sí. por eso. Convocamos. Sí. De eso a poco, a nada. Hacer eso directamente Entonces, no, pero imagínate. sí se colabora con diferentes agasajos para casi todas las empresas que tenemos afiliados, que se acercan, nos hacen un pedido, siempre Sí. se colabora, pero no la fiesta en general. ¿Está unido el gremio de comercio como para decir, hago una fiesta hoy y convoco a 8.000 personas del comercio? No, si hacemos una fiesta, lo que pasa es que esas 8.000 personas son el afiliado con su grupo familiar. Sí, obviamente, pero digo, Quizás no va a ser ese número, pero seguramente vamos a llegar tenemos que hacer, van a ser mucha gente. ¿Ese día es no laborable? ¿Cómo es? No ¿Es el laborable, pero se 20 está hablando, es el 26 de 26 de septiembre? Sí. y se está hablando que quizás pasa al lunes 29, Ah, porque bien. es más conveniente siempre para el sector ujú, cerrar un día lunes que un día viernes. Claro, Sí. porque algunos trabajan el sábado, entonces Claro, les complican claro, sí. Siempre al comerciante. se ¿no? está hablando de esto para llegar a un acuerdo con el sector empresarial para Darles ese como no laborable, ¿no? exactamente el día lunes. Festejan y cobran. Claro. ujú. Algo sale entonces. Algo va a salir. Algo hay. Algo hay. Se puede adelantar algo si van a... A ver, por ahí cada trabajador, cada empresario a veces dice, voy a ceder algo. Sí. Hay esa situación también. Claro, sí, por supuesto. Me decías con el tema del agasajo. Sí, Sí. el agasajo. los Sí, agasajos. siempre. No está la fiesta entre todos, pero siempre están los eventos por empresas que Sí. en muchos casos se da esa situación, que el empresario decide colaborar con algo, el sindicato también los mismos compañeros llevan la bebida, Claro. y se da un agasajo siempre, tanto algo sale. en el 1 de mayo como el Día del Empleado de Comercio se da un Ajá. festejo. No digo también, y como decías, también para que tengan en cuenta ese día, que es el empleado de comercio, porque van a ir a comprar y por eso se Claro. encuentran con algo. Sí. Claro. Sí, Sí. se va a Que se definir anticipen a la Claro, venta. se va a definir en los próximos días. Sí, en las los próximas próximos días semanas se va a podemos hacer. ya Sí, contarle ya cómo vamos. va a funcionar Sí, en el día del ¿Qué día es el empleado de comercio? Recordando, pues obviamente el 26. De- 26 de septiembre. 26 de falta un mes todavía. septiembre y probablemente pase al lunes. Ujú. 29. Bueno, esto es acordar todavía. Esto es acordar. Bueno, bienvenido nuevamente aquí a la mesa, ¿eh? Y cuando quieran, acá estamos bienvenidas, las puertas abiertas para poder transmitir todo lo que sea a los empleados de comercio. Son muchos. ¿Cuántos afiliados tienen?
aproximadamente? Afiliados alrededor de 4.000, pero Sí. empleados de comercio, Sí. porque los afiliados son los que deciden afiliarse, ¿no? Sí. Afiliados en toda la zona que nosotros Ajá. tenemos gerencia, alrededor de 20.000 empleados. Ah, 20.000. Ah, son muchos. ¿Hay mucho trabajo en negro? Hay ¿Mucha trabajo, sí. rotación? Se da en supermercados denominados chinos, Ujú. se da, o también en pymes que ¿Cómo se trabaja ahí? inician. ¿Y qué Nosotros siempre tratamos a través del diálogo de solucionar esta situación, nos acercamos, Ah, bien. dialogamos. ¿Y hay desde ahí- apertura? Supermercados chinos, Sí. viste que son bastante cerrados en todo, ¿no? Sí, sí, está la famosa frase no entiendo. Sí, pero ¿y entienden? Tratamos de que entiendan. De que, ¿Aprendiste mandarín? No, eso no, es muy complicado. Sí, pero para que te entiendan en serio. Para que- Hay muchos emprendimientos también actualmente, Claro. muchos showroom, que a veces sale de lo. Digo, está bien que la gente emprenda, pero a veces sale de lo que sí están con el local en el centro. Claro, Por eso. exactamente, sí. O sea, Bueno, muchísimas gracias por venir. no, gracias a ustedes. Lo teníamos a Agustín Gómez, secretario adjunto Adjunto, del sí. Centro de Empleados de Comercio. Se viene dentro de un mes el Día del Empleado de Comercio.